Tenemos biología. Déjenme les comparto la presentación, por favor. Y comenzamos. ¿Ya? A ver, mis estimados. El día que tuvimos la primera clase, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hablamos la primera clase? ¿De qué nomás nosotros comentamos la primera clase? Sobre el origen de la célula. Muy bien, sobre el origen de la célula. ¿Qué más dijimos de la célula? ¿Qué más hablamos de la célula? Las unicelulares y las pluricelulares. Muy bien, unicelulares y pluricelulares, ¿no es cierto? Correcto. Sí, dice. Muy bien. Nosotros dijimos que la célula, ¿no es cierto?, tiene dos tipos. Las células, lo que vendrían siendo unicelulares y pluricelulares. ¿Qué más dijimos sobre la célula? Yo les conté una historia también. Les hice ver un video también. ¿Qué es lo que vimos? A ver, ¿qué se acuerdan del video? ¿En dónde inició la vida? Yo me acuerdo que les pregunté eso. ¿En dónde apareció por primera vez la vida? Desde la teoría del Big Bang. Ya, sí, puede ser. Son teorías del origen de la vida, ajá. Pero en el video, ¿de dónde apareció por primera vez la vida? ¿Será que apareció en la tierra? ¿Será que apareció en el agua? ¿Será que apareció en las casitas? ¿Dónde apareció? En el agua. En el agua. En el agua, dice. Correcto, apareció en el agua, ¿no es cierto? Las primeras células en aparecer, ¿cuáles fueron? Yo les decía que había una célula que era incompleta, que no tenía un núcleo. ¿Cómo se llamaba? Las células procariotas. Correcto, muy bien, exactamente, las células procariotas. Las células procariotas son las primeras en aparecer en la historia de la humanidad. Son aquellas que vendrían siendo, ¿qué tipo? Bacterias, ¿qué más? Protozoos, ¿qué más serán? ¿O solo son esas? Dieron y aparecieron y dieron origen, ¿no es cierto? A lo que vendrían siendo las Algas. Correcto, las algas, ¿no es cierto? Los corales también, ¿sí? Correctísimo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a seguir hablando sobre la célula. Déjenme, por favor, les comparto la presentación. ¿Ya? Nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto?, sobre la célula, es decir, sobre el origen de la célula. Nosotros dijimos que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. También dijimos que teníamos células unicelulares, pluricelulares. Unicelulares eran aquellas que solo poseían una única célula y que esta única célula se encargaba de realizar todas las funciones, mientras que los seres pluricelulares o que tienen muchas células son aquellos que cada una célula se encargaba de cumplir una función en específica. ¿Ya? De ahí nosotros dijimos que las células procariotas son aquellas primeras en aparecer y que son aquellas células que son incompletas. ¿Por qué son incompletas? Porque no poseen un núcleo verdadero, ¿no es cierto? Ahora, las células eucariotas eran aquellas células que eran completas. ¿Por qué eran completas? Porque ya tenían un núcleo. Un núcleo. Correcto, un núcleo, exactamente, tenían un núcleo, ¿no es cierto? Dentro del núcleo, ¿qué estaba dentro del núcleo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué era lo que yo les decía que estaba dentro del núcleo?
La célula. La célula, sí, Las la partes del célula núcleo. tiene, es una parte de la célula. Ujú, pero ¿qué estaba en el núcleo? Material G. El ADN, material genético. Material genético Muy bien. Correcto, material genético. del ADN. El ADN. Ujú, exactamente. Muy bien, ¿ya? Entonces, no olvidarse que la célula siempre va a ser aquella unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Es decir, la célula es la unidad básica de la vida, ¿ya? El componente fundamental que sustenta la vida en la Tierra, ¿ya? En donde nosotros dijimos que las primeras células en aparecer fueron las células procariotas, ¿no es cierto? Dentro de ello, nosotros para poder comprender el origen de la célula es que nos permite entender qué cosa vendría siendo la evolución de la vida. Cómo fueron surgiendo, cómo se fueron desificando los diferentes organismos. ¿Nosotros seremos un organismo o no? ¿Será que somos un organismo o no somos un organismo? Sí somos un organismo. Ya, ¿los Sí, animalitos serán o no serán organismos? Sí. sí, también. Ya, ¿qué más son organismos? Las plantas. Correcto, Las las plantas, Todos los que plantas. animales. tengan vida. Exacto, muy bien, excelente. Todo aquello que tenga vida, ¿no es cierto? La complejidad biológica, es decir, cómo se organizan los diferentes sistemas vivos. Es decir, nosotros. ¿Nosotros cómo nos organizamos? Nos organizamos por comunidades, por población. ¿Será así o no será así que nos organizamos? Por familias, por etnias, por culturas. Sí, Correcto, ¿no es sí, cierto? licenciada. Ujú, muy bien, ¿ya? La diversidad de la vida, es decir, la variedad de formas de vida en la Tierra, ¿no es cierto? ¿Será que una bacteria es una vida o no? Sí, Sí, ¿Por qué? ¿Por qué creen que la bacteria es una vida? Porque es un porque se ¿Qué mueve. microorganismo. porque se reproduce. Porque se reproduce, porque es un microorganismo, ¿no es cierto? Correcto, porque tiene o cumple 5 características. Tiene células, se alimenta, crecen, se reproducen, ¿no es cierto? Responden al ambiente. También tienen material genético. Si no tuvieran material genético, no se pudieran reproducir, ¿no es cierto? Es decir, tal vez sí se puedan reproducir, pero no donarían lo que vendría siendo el material genético, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, miren, es eso lo que vendría siendo muy importante, o mejor dicho, eso es lo que le hace muy importante a la célula, ¿no es cierto? Nosotros dentro de la célula tenemos diferentes partes, en donde tenemos al núcleo donde está o se encuentra todo el material genético o denominado ADN, ¿ya? ¿Qué significa ADN? ¿Alguien sabe qué significa ADN? Ya, les ayudo. Significa ácido desoxirribonucleico. ¿Cómo se ha sabido llamar? Ácido. Ácido nucleico. Esa Ácido, palabra está media rara. le repito nuevamente, ¿ya? Ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? ¿Cómo ha sido? Solo nos queda el ácido. A ver, vamos Ácido conmigo. sexy. Ácido Ácido sex. desoxirribonucleico. Nucleico. A ver, vamos mis estimados conmigo. Ácido Ácido dexo, sexo. dexo, dexo, no ¿Eh? sexo. Dexo
Dexo, Dexo, Ajá, sí, muy bien. Dexo, Dexo, Dexo. ribonucleico. Ribonu, Cleico. Cleito, Leico. Ya, ahora sí, todo completo. Ácido ácido, desoxirribonucleico. Ácido ribonucleico. a repetir 100 veces en el Ya, cuaderno. tarea, repetir. Ácido desoxirribonucleico. Ácido décimo ribonucleico. Listo, ya vamos a ir aprendiendo, familiarizándonos con estas palabras, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto significa ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿ya? También vamos a tener las mitocondrias, vamos a tener el ribosoma, vamos a tener la membrana celular, vamos a tener el nucleolo, vamos a tener el citoplasma y varias partes que vamos a ir conociendo. A estas partes de la célula nosotros los vamos a llamar organulos. ¿Cómo los vamos a llamar? Organulos. Organulos, Organulos. organulos. Correcto, muy bien, ¿ya? Entonces, dentro de la línea del viaje del tiempo, yo aquí les proyecté el video, ¿no es cierto? En donde nos iba detallando cómo es que surgieron las primeras partes de la vida, pongámoslo así. Dentro de ello, nosotros tenemos a las primeras moléculas orgánicas, es decir, que estas vendrían siendo condiciones de la Tierra primitiva, las cuales permitieron la formación de moléculas orgánicas simples a partir de compuestos inorgánicos. Es decir, que las moléculas orgánicas van a partir de compuestos inorgánicos, ¿ya? Aquí hubo un experimento, que fue el experimento de Miller-Urey, quien demostró que en condiciones similares a la Tierra primitiva se va a poder formar aminoácidos. Es decir, el ADN va a estar formado de aminoácidos y bases nitrogenados, que ya vamos a ir sabiendo qué es lo que la profe nos está mencionando, ¿ya? Y otras moléculas orgánicas que van a ser sumamente esenciales o ya son esenciales para la vida. Después de eso, tenemos a las células procariotas, que fueron aquellos organismos simples porque no tenían un núcleo definido ni tampoco organelos membranosos. ¿Oh? Estos son los primeros en aparecer, ¿ya? Después de eso viene la fotosíntesis. ¿Quiénes realizan la fotosíntesis? Las plantas. Las plantas. Correcto, las plantas, ¿no es cierto? Los primeros en aparecer fueron las cianobacterias, quienes desarrollaban la capacidad de realizar fotosíntesis. Es decir, con esta fotosíntesis que realizaban, nos daban ese oxígeno puro para que pueda existir lo que vendría siendo ya durabilidad de la vida. Sin oxígeno, ¿usted puede sobrevivir o no? No. No. No, Ya, no, no es cierto. ¿Ustedes creen que si no hubiera surgido primeritas las plantas, sería posible que hubiera vida o no? No. No, no es cierto, correcto. Porque nosotros somos heterótrofos, es decir, que necesitamos de alguien más para poder sobre, Vivir. correcto, ¿no es cierto? Ujú. Y las plantitas son autótrofas, es decir, que ellas mismas se aportan lo que vendría siendo el oxígeno, lo que vendría siendo la alimentación, ¿ya? Miren, entonces, después de las primeras células procariotas, viene la fotosíntesis. Después de eso aparecen ya las células eucariotas, es decir, que aparecieron como el resultado de diferentes relaciones simbióticas entre diferentes células procariotas, ¿ya? Estas células van a ser más complejas porque ya contaban con un núcleo definido, en donde en este núcleo se albergaba todo el material genético o también denominado ADN.
El ADN ya sabemos qué significa, ¿no es cierto? Ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Ahora, y diferentes organelos o organulos especializados, como la mitocondria, los cloroplastos, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso y todos los demás que ya vamos a ir viendo. Aparecen los organismos multicelulares, es decir, o pluricelulares, aquellos organismos que poseen muchas células y que estas muchas células se encargan de cumplir solo una función en específico, ¿ya? Y de ahí ya nos encontramos en el presente. Es decir, que la Tierra ya empieza a albergar una asombrosa diversidad de diferentes formas de vida, desde las bacterias, que son microscópicas, hasta organismos muy complejos, ¿ya? Todos descendientes de aquellas primeras células que fueron apareciendo hace millones y millas de años atrás. Es decir, desde las células Cariotas. correcto. Procariotas. Desde las células procariotas, ¿no es cierto? Muy bien. En esta partecita también, como nosotros dijimos que las células primeras en aparecer fueron las células procariotas, son aquellas que dieron las formas de vidas más antiguas. Porque vuelvo y lo repito, las células procariotas son simples que aparecieron en la Tierra aproximadamente hacia ¿cuántos millones están ahí? ¿Cuántos nos dicen? 3.000 millones. Correcto, 3.500 millones. 3.500 millones de años. Ajá, correctísimo. Por favor, mi estimado Olger Ramiro, ayúdeme leyendo lo que dice características principales. Ya, licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Las primeras células procariotas, características principales. Ujú. Sin núcleo, no veo. No le visualiza bien. A ver, A déjeme. ver, sin núcleo definido. Sin Ya. núcleo definido. ADN Ya. singular. Circular. Disperso en el citoplasma. Ujú. Abajo dice sin organelos membranos. Membranosos. Ujú. Tamaño reducido entre 0.5 y 5. Micro, no le veo, me dice. Micrómetros. Micrometros. Ujú. Reproducción, diversos, varios, simple. Ya. División Abajo binaria dice, simple. Ujú. las células procariotas incluyen dos grandes grupos de microorganismos, Ya. bacterianos y arqueanos, que Ya. definen en sus composiciones genéticas y bioquímicas. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, mi estimado. Ya. Miren, Pero lo que casi nos no ha... le avanzo a ver. No se preocupe, ya. Muchísimas gracias. Ya les voy a hacer más grandecitas las letras, ¿ya? Como nos comentó el compañerito, ¿no es cierto? Las características principales de las células procariotas van a ser aquellas que no van a tener un núcleo definido. Es decir, que el ADN va a estar libre o va a estar disperso en el citoplasma. No va a tener orgánulos o organelos membranosos y su tamaño va a ser reducido, entre 0.5 y 5 micrómetros. ¿Se imaginan qué es micrómetros? ¿Con qué aparato creen que nosotros podremos visualizarlos? Con el microscopio. Con el microscopio, correcto. Con la Muy bien. lupa y el microscopio, están igualitas que las letras así chiquititas. Igualitas, ¿no es cierto? Son más Listo, ¿no es pequeños cierto? todavía.
Son más pequeños, correcto. La reproducción. La reproducción de las células procariotas va a ser de división binaria simple. Dentro de ellas, de las procariotas van a estar lo que vendría siendo las bacterias y las arqueas. Dentro de esto vamos a ver un pequeño video en el cual vamos a prestar muchísima atención, ¿ya? Les voy a realizar algunas preguntas que vienen del video. Por favor, ¿me ayudan si se escucha o no se escucha el video, ya? Si se escucha, dicen. Ok, muchísimas gracias. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. ¿Quieres seguir aprendiendo? Ya, muy bien. Listo. ¿Repetimos o no repetimos el video? Yo diría que sí, Lice. Por favor. Ya, muy bien, repetimos el video. Entonces, vamos de nuevo. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Listo, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué era el flagelo? La colita es el rabito que tiene la célula. El rabito que tiene la célula. Ya, muy bien. ¿Cómo era la forma del flagelo? ¿Cómo era la forma del flagelo? ¿Cómo creen que era? ¿En forma de látigo? Ya, Una forma de correcto. Muy bien. Aparte de las bacterias, ¿no es cierto? ¿Quiénes más tienen un flagelo? espermatozoide. Los espermatozoides. Ujú. El flagelo es aquel que le permite movilizarse. Ya es por eso que dicen que es la forma de la colita. ¿Ya? Ahora,
¿Qué nos decía en el video que era el nucleoide? ¿O qué encontrábamos en el nucleoide? El ADN. El ADN. Contenía el ADN de la célula. El ADN, pero ¿qué? ¿Suelto? ¿Cómo estaba? El ADN reunido de... El ADN agrupado. Correcto, el ADN en forma agrupada, ¿no es cierto? Muy bien. Reunida, agrupada. Ujú. ¿Cómo se llamaba el líquido que se encontraba en la membrana? Citoplasma. Correcto, el citoplasma, ¿no es cierto? ¿Qué era la membrana? Lo que rodea la célula. Ya, una capa que rodeaba la célula. ¿Cuál era la función de la membrana? Permite el paso de las sustancias. Correcto, ¿y qué más? absorber y expulsar los desechos. Muy bien. Ujú. Y también le servía de Proteger el interior de la célula. correcto, de protección, ¿no es cierto? ¿Y el ADN de qué estaba formado? ¿De qué estaba formado el ADN? ¿De genes? ¿De material genético? Ya, material genético. En sí, genes Hereditarios. 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 correcto, hereditarios, ¿no es cierto? ¿En dónde más se encontraba en sí regado el ADN? ¿En qué parte? Por todo el citoplasma. Correcto, muy bien, por todo el citoplasma, ¿no es cierto? Un ejemplo de células procariotas que nos daban en el video, ¿cuál era? Las Las Bacterias. bacterias. Correcto, las bacterias, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Ya, miren, entonces esas son las partes que conforma o que tiene lo que vendría siendo las células procariotas. Va a tener un látigo, no va a tener organelos o organulos membranosos. Sí va a tener un nucleoide, ya, donde vamos a encontrar el ADN, pero en forma de agrupación, es decir, agrupado, ¿no es cierto? Va a tener una membrana que va a ser aquella que va a permitir la entrada y salida de sustancias, ¿no es cierto? Y también que va a ser esa capa que rodea a la célula y también le ayuda de protección, ¿no es cierto? El líquido que se encontraba en la membrana va a ser el citoplasma y en él también va a estar el ADN, ¿no es cierto? Y el flagelo, que es aquel que le permite realizar la movilidad a la célula, ¿ya? Dentro de ello nosotros vamos a tener una teoría. Esta teoría nosotros la vamos a denominar la teoría endosimbiótica. ¿Cómo ha sido? La teoría Simbiótica. Endosimbiótico. A ver, vamos conmigo. Teoría Teoría Endosimbiótica. eso, endosimbiótica. Muy bien, ¿ya? Ahora, esta teoría fue propuesta por Lynn Margulis, es decir, que fue dada en 1967. Aquí en esta teoría nos explica el origen de las células eucariotas. Este postulado, pongámosle así, es el primero en explicarnos el origen de las células eucariotas, en donde a partir de relaciones simbióticas entre células procariotas más simples. Es decir, él hizo un experimento en donde puso relaciones simbióticas. ¿Qué creen que es simbióticas? ¿Qué es para ustedes simbióticas?
¿Qué creen que es simbiótica o simbióticas? Les digo, es cuando, pongámoslo así, dos seres diferentes viven juntos y también se ayudan, ¿ya? Es decir, que trabajan en equipo. Ahora, pongámosle aquí que las mitocondrias y también los cloroplastos de las células eucariotas evolucionaron a partir de bacterias de vida libre, las cuales estas bacterias fueron engullidas por células primitivas y estas establecieron una relación simbiótica permanente. ¿Qué era relación simbiótica? Va a anotar ahí, por favor. Diferentes trabajan en equipo. Muy bien. Va a anotar, por favor, ahí en su cuadernito o en una hojita que usted tenga a la mano. Relaciones simbióticas. Va a poner relaciones simbióticas. Escriba, por favor. Relaciones simbióticas. Con tilde en la O, ¿no? En la primera O, simbióticas. ¿Ya? Es, relaciones simbióticas es cuando, es cuando dos seres vivos, diferentes viven juntos y se ayudan. Repito nuevamente. Relaciones simbióticas es cuando dos seres vivos diferentes viven juntos y se ayudan. Repito nuevamente. Relaciones simbióticas es cuando dos seres vivos diferentes viven juntos y se ayudan. ¿Ya? ¿Copiamos o no copiamos todavía? Sí, dice, ¿Repetimos una vez más o no? no, Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, este proceso de endosimbiosis va a ser el siguiente. La primera, va a tener una incorporación de bacterias aeróbicas, es decir, una célula procariota grande engulló a bacterias aeróbicas más pequeñas, las cuales eran capaces de usar oxígeno para poder producir energía. Después de eso, viene el establecimiento de simbiosis, es decir, en un lugar, o mejor dicho, en lugar de ser digeridas, las bacterias sobrevivieron dentro de la célula huésped y estableciendo una relación mutuamente beneficiosa. Por eso nos dice relaciones simbióticas. Es cuando dos seres vivos diferentes viven juntos, pero se ayudan. ¿Ya? Evolución a mitocondrias. Con el pasar del tiempo, estas bacterias se fueron transformando en mitocondrias, organelos o organulos, especializados en la producción de energía para la célula. Es ahí cuando ya cada uno de estos diferentes organelos o organulos que tiene la célula fueron especializándose para poder cumplir una función específica. Es decir, el núcleo no tiene la misma función que la mitocondria.
O la mitocondria no tiene la misma función que el aparato de Golgi. O el aparato de Golgi no tiene la misma función que el retículo endoplasmático rugoso o retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Cada una de estas diferentes organulos o organelos va a tener una función especializada. ¿Ya? La incorporación de cianobacterias, en donde de manera similar, algunas de estas células eucariotas primitivas incorporaron las cianobacterias. Dentro de ello nosotros vamos a tener evidencias científicas. Recuerden que siempre los postulados o las personas que dieron paso a lo que vendría siendo la ciencia, siempre tuvieron diferentes evidencias científicas, pero antiguamente les decían que parecían que estaban locos, ¿no es cierto? Pero no, no era así. Eran grandes postulados que después, con el pasar del tiempo, nos dieron auge o apogeo a lo que vendrían siendo las diferentes ciencias, ¿no es cierto? En donde cada una de estas evidencias científicas era que había un ADN propio. Es decir, que las mitocondrias y los cloroplastos van a tener su propio ADN, pero en forma circular, ¿ya? La reproducción independiente, en donde se van a reproducir independientemente de la célula. Ribosomas bacterianos, en donde tienen ribosomas similares a los de bacterias o bacterianos, ¿ya? Miren, es tan bonito nosotros ir conociendo sobre la biología, ¿no es cierto? Cómo fueron esos procesos grandes que dieron paso a lo que hoy en la actualidad más o menos conocemos o sabemos o tenemos entendido de algo, ¿no es cierto? ¿Ya? Procesos muy hermosos, muy bonitos que vamos a ir descubriendo poco a poco con el pasar de lo que vendría siendo el periodo escolar, ¿ya? Miren, entonces, mis estimados, esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, no se olviden de repasar lo que vendría siendo qué significa el ADN, ¿ya? Recuerden, ADN siempre se va a significar ácido desoxirribonucleico. Ya, repito nuevamente. Ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Listos, mis estimados. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Si es que están en sus casitas, si es que están en sus trabajos, que Diosito me los bendiga. Por favor, si me cuidan mucho y que tengan un bonito feriado. Dios me los cuide. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Alita, Lice. Muchas gracias, hasta luego, licenciado. Lices, Buenas buenas noches. noches. Igualmente, Lice, pase buenas bien. noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Gracias también. Cuídense mucho. Muchas gracias, licenciada. Bendiciones.